5 pasos. Me preguntaron específicamente qué es lo que yo hice y qué es lo que hago para hacer lo que quiero. Y si bien podría haber sido una respuesta muy fácil, tuve que hacer un esfuerzo voluntario y recordar qué es lo que hice al principio, ¿sí? Para poder estar acá, ¿no? ¿Por qué es esto? Porque lo que yo soy, lo que yo hago hoy, está tan dentro mío, forma parte de mí, se convirtió en un hábito, en hábitos, ¿sí? En hábitos positivos y constructivos que forman parte de mi ser, y eso es lo maravilloso, ¿sí? Es crear una nueva normalidad, una nueva forma de ser que te resulte productiva y expansiva. Saben que escribo diarios, así que tengo diarios de absolutamente todo y este proceso también está documentado. Entonces regresé a mis diarios y les armé 5 puntos orientativos para alcanzar sus objetivos de acuerdo a cómo yo lo hice y a mí me funcionó y me sigue funcionando. Paso número 1, tomar la decisión clara y definitiva de que querés un cambio, de que querés otra realidad, de que querés algo, ¿sí? Cual sea el deseo, tenerlo claro y definido. ¿Cuál es claramente tu deseo? ¿Por qué lo querés y para qué lo querés? Paso número 2, limpieza. Limpieza absoluta, ¿sí? Esto implica un proceso de autoconocimiento, revisión de creencias, autoestudio y autocuestionamiento, ¿sí? Empezar a cuestionarte, yo me empecé a cuestionar absolutamente todo. ¿Cuáles eran las creencias que tenía? ¿Por qué las tenía? ¿Por qué creía eso? ¿Realmente se ajustaba? ¿Se ajusta a lo que yo quiero ser? ¿Sí? Autocuestionamiento constante. Limpiar todo mi entorno. Limpié absolutamente todo mi entorno y todo mi interior, ¿sí? Con el tiempo, la limpieza externa fue una consecuencia natural de mi limpieza interna, pero al principio me resultó más fácil y resulta más fácil empezar desde el exterior, que es lo físico que vemos, ¿sí? Hasta que se nos haga habitual trabajar con la parte interna. Me resultó muy fácil empezar a limpiar mi exterior, ¿sí? ¿Eso qué implicó? Yo elegía qué escuchaba, qué miraba, con quién estaba, qué consumía, ¿sí? A qué le permitía el acceso hacia mí. ¿Sí? Eso me llevó a no escuchar más radio, no escuchar más televisión, no escuchar más quejas, no escuchar más situaciones o charlas de miedo. Comencé lentamente a alejarme de ciertas personas, grupos, situaciones que no contribuían a la persona a la que yo quería ser, ¿sí? No tenía nada que ver con ellos, sino que era una cuestión mía, era un proceso en el que yo sabía que tenía que cambiar de frecuencia, ¿sí? La misma ley de vibración. Yo estaba acá, quería estar acá, no podía seguir en el mismo entorno en el que estaba. Escuchaba solamente lo que a mí me favorecía, lo que contribuía a mi crecimiento, a mi expansión, en todos los sentidos. Yo específicamente empecé primero con el aspecto espiritual y emocional y luego lo trasladé al financiero, sí, pero primero fue el espiritual y emocional, que personalmente me resultó fantástico de esa manera, sí, porque después cuando pasé a trabajar en el aspecto financiero tenía determinadas técnicas que me ayudaban muchísimo a lidiar. Limpieza interna, qué pensamiento dejaba que se llevase mi atención y cuál no, ¿sí? Yo ya sabía que estaba en mis manos, sabía que yo tenía el control absoluto de mi realidad. Entonces, lo que no contribuía, lo que no me favorecía a mí, no le prestaba atención, lo dejaba pasar, ¿sí? Me volví una maestra de mi mente. Todo ese control que yo antes aplicaba en tratar de controlar las situaciones externas, en tratar de que todo sea perfecto, lo apliqué a mi mente y me resultó de maravilla, ¿sí? Yo en esos momentos había decidido y me había impuesto no perder más tiempo del que ya había perdido, ¿sí? Cuando uno empieza a tener conocimiento especializado dice, wow, todo este tiempo estuve boludeando. Yo decidía qué, cómo, cuándo, dónde y con quién. Por eso acá juega mucho también la determinación y la convicción, ¿sí? Cuán convencido y cuán determinado estás en alcanzar tu objetivo. Yo no me senté nunca más en una conversación en donde no se estuviese hablando de crecimiento personal, de desarrollo espiritual, de negocios, de dinero, de expansión, ¿sí? No lo acepté, no me lo permití. Y eso me llevó a elevar mi nivel de frecuencia, ¿sí? Y eso me llevó también a atraer determinadas personas y situaciones
en donde la mentalidad de abundancia en todos los sentidos era lo normal, ¿sí? Era innato o lo habían súper desarrollado, ¿sí? Formaba parte de su ser. Entonces, lo hice fue observar y aprender todo lo que podía, ¿sí? Y hacer todas las preguntas que podía. Tomé mucho provecho de eso porque ya estaba bastante despierta y consciente. Entonces, al rodearme de personas que eran tan exitosas en los negocios, de que generaban cantidades inmensas de dinero, me dediqué a estudiar. De hecho, había pedido como hacer una pasantía, ¿sí? En empresas muy grandes, y donde yo les había dicho, no quiero que me paguen, yo lo único que quiero es sentarme acá y observar y ver cómo ustedes trabajan. Imagínense, ¿sí? Y ahí aprendí muchísimo. Fue una de las mejores decisiones que he hecho en mi vida. Y eso me llevó a reestructurar por completo mi perspectiva financiera de la vida, el cómo moverse. Sí, es completamente otro mundo, pero simplemente por un reajuste mental. ¿Okay? Una vez que me limpié por completo, pasé al tercer paso, llenarme de lo que a mí sí me convenía para llegar a donde yo quería, ¿sí? Disciplina y determinación. Saber que estaba pasando por un proceso en el cual tenía que atravesarlo para poder llegar a mi objetivo, ¿sí? No decaer, seguir firme, seguir lidiando con mi mente, con mis pensamientos, con la realidad que me decía, no, no es posible lo que vos querés, no, ¿cómo lo vas a hacer? Esos ataques mentales que tenía, los pude superar gracias a la determinación, a la fuerza de voluntad basada en el deseo, en el conocimiento correcto y en las técnicas efectivas que a mí me fueron sosteniendo durante todo este proceso, ¿sí? En estos pasos hay pasos, micropasos que son más chiquitos, que claramente no da el tiempo para explicarlos. Ya me deshice de lo que no me sirve, ahora tengo que elegir sabiamente qué es lo que a mí me contribuye. Y la disciplina y la determinación es lo que me permitió cada día de mi vida elegir qué accedía a mí y qué no. Durante esta etapa me acuerdo que tenía una frase, ahora vamos a pasar al próximo punto, pero tenía una frase que me quedó, me la quería tatuar, imagínense. La frase era, solo activos alfa, solo activos alfa, en todos los aspectos de mi vida, ¿sí? Se terminó de dar y poner atención y energía a cosas que no contribuían en mi expansión. Paso número 4, conocimiento especializado. En este punto, yo ya había empezado a ver manifestaciones del trabajo interno que estaba haciendo, ¿sí? Ya podía ver frutos de ese trabajo interno, de autoconocimiento, de desarrollo personal, de sanación emocional y espiritual. Entonces quise ir a por el aspecto financiero. Tuve que aprender básicamente como una nena de jardín, porque yo formaba parte del sistema en el que vivía. No entendía absolutamente nada, sabía que no me gustaba cómo estaba funcionando, me parecía como injusto que muchos tengan mucha plata, que otros tengan que trabajar tanto, no me entraba. Pero bueno, hasta ese momento no me había dedicado a estudiar y a entender cómo funcionaba, ¿sí? Yo solamente me quejaba porque formaba parte del montón, ¿sí? Cuando empecé todo este proceso de autocuestionamiento, de cuestionar absolutamente todo, llegué a información que me permitió tener un discernimiento claro y objetivo. Entonces me puse a estudiar qué era el dinero, de dónde venía, quién lo hacía, por qué yo no podía agarrar una maquinita e imprimir mi propio dinero, cómo funcionaba, cómo funcionan los bancos, qué es el sistema fraccionario, por qué los bancos, por qué le tenemos que pagar comisiones por tener nuestra plata, activos, pasivos, deuda, inversión, cómo funcionan los mercados, cómo operar en los mercados financieros. Básicamente cómo hacen multimillonarios, los billonarios, cómo creaban, cómo lo hacían. Me volqué con todo a eso, gran apasionada y estudiante, y llegué a un punto en el que tuve que aprender a hacer buenas inversiones. La primera buena inversión era la inversión en mí misma, ¿sí? Yo necesitaba invertir en mí misma para llegar a determinado nivel, tanto de conciencia como material, como emocional y espiritual. Necesitaba conocimiento que yo no tenía, entonces eso implicaba invertir. Y eso nos lleva de vuelta al punto de la sanación, ¿sí? Porque si hay algo dentro tuyo que te está diciendo que eso no lo vale, de que
determinado curso, seminario o lo que fuese, es mucha plata, ¿sí? Estás limitando tu expansión porque en realidad tenés una creencia errada, tenés algún tipo de herida sin sanar y no te va a permitir crecer. Entonces, para aprender este conocimiento especializado tuve que buscar de guía, cursos, mentorías, seminarios, libros, infinidades de libros infinitos, audiolibros día, tarde, noche, durante semanas, meses y años. Agradezco la curiosidad con la que nací. Aprendí a invertir en mí misma a través del conocimiento especializado, conocimiento que yo claramente no tenía. También es una forma de mover la energía, ¿no? Uno para recibir tiene que dar, ¿sí? Yo no podía, no había forma de que yo generara dinero o ingresos si yo no estaba dando algo, ¿sí? Estoy yendo en contra de las leyes del universo. Entonces tuve que superar esas barreras, que las pude superar gracias a las técnicas de sanación, a las técnicas de control emocional, de mis pensamientos, a la transmutación mental. Como verán, siempre en algún punto se vuelve a la sanación, porque en alguna parte del camino de ascenso al éxito, de lo que sea que quieras llegar, siempre te van a venir a atacar estas creencias que están ahí dando vueltas, que quieren reconocimiento, ¿sí? Entonces, tener técnicas efectivas que a vos te resultaron es fundamental. Y el quinto paso es la aplicación del conocimiento especializado, ¿sí? En esa etapa yo ya estaba cubierta en el aspecto emocional, tenía técnicas para lidiar con mis subes y bajas emocionales, con cualquier trauma, herida o creencia limitante que quisiera acercarse a mí. Estaba cubierta desde el lado intelectual y simplemente lo que tenía que hacer era aplicar el conocimiento especializado que ya me había dedicado a estudiar a fondo. Les repito, me he pasado y me paso, hoy en día lo hago desde el disfrute porque me apasiona lo que hago, pero me he pasado días enteros en absoluto. No permitía que nada, que ningún comentario, nada absolutamente llegase a mí. He tocado el extremo, claramente, pero bueno, desde los extremos uno después puede conocer cuál es su punto de equilibrio. Y solamente me dedicaba a estudiar, ¿sí? 24 horas al día, todos los días de la semana, durante meses y meses y meses y meses. Y después de estos 5 pasos, lo único que queda es repetir, repetir y repetir, hasta que se vuelve parte tuya, como hoy en día es parte mío todo lo que soy, todo lo que hago, ¿no? Uno sigue perfeccionándose y estudiando y puliendo los sistemas y las técnicas que aplica, ¿no? Pero ya forma parte, es otro tipo de normalidad, ¿sí? De eso se trata, de cambiar tu normal. Entonces, decisión clara y definitiva, limpieza absoluta, interna y externa, llenado a conciencia, conocimiento especializado, inversión en vos mismo y aplicación del conocimiento especializado. Ahí tienes resumido absolutamente todo. Si no quieren leerse los 500 libros que yo he leído, pueden descargarse ahora mismo mi aplicación móvil y van a tener acceso a todos mis programas. Y estos programas están basados en este conocimiento que yo he adquirido. Y a ese conocimiento se le suma la aplicación, ¿sí? Es decir, la aplicación del conocimiento especializado está en todos mis programas dentro de mi aplicación móvil. Tienen 7 días gratis. Lo único que tienen que hacer es probarlo para realmente comenzar la transformación en su vida.